Listo, señora Esther, buen día. Muy buenos días, amadas hermanas. Es un honor muy grande para mí poder volver a exponer el estudio de este libro tan hermoso como es el libro de Cantar de los Cantares. Al inicio de este estudio de Cantar de los Cantares, que fue escrito por el rey Salomón, se dijo que todo este libro nos iba a llevar al Mesías sufriente. Y el propósito final que iba a tener este príncipe admirable, este príncipe consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En todos estos capítulos que hasta ahora hemos estudiado, hemos podido ver un plan de redención preparado por el Dios Todopoderoso hacia su pueblo escogido, que es Israel. Así que para dar inicio a este estudio, vamos a leer todo el capítulo de 5. Y le voy a pedir a mi preciosa que le dé lectura. Gracias por la oportunidad, mamita. Me perdonarán mi voz de mañana. No suena igual que al mediodía, pero vamos a leer la palabra del Señor. Dice, continúa el esposo o el novio hablando. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Ahora empieza la novia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima. Los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que soy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjura? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Gracias, gracias, Sabita. En estos capítulos que hemos estado pues estudiando, tanto el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a hacer una breve recapitulación, ¿sí? Iniciando desde la conversación que ha tenido desde el principio, tanto, dice, la esposa y el esposo. Entonces, la esposa está pues ilustrando a Israel y el esposo ilustra al Señor, a nuestro Dios, a su Dios. Entonces, cuando habla de Israel, ¿sí? Cuando habla de Israel, está hablando de dos casas, de dos pueblos, de dos naciones, es decir, de la casa de Efraín y de la casa la casa de Efraín, que es la casa del norte, y la casa del sur, que es Judá. Y aquí podemos ver nosotros, y esto es lo que estamos viendo en este estudio,
donde el Señor, y no podíamos entender cómo el Señor nos puede ver tan perfecta, tan hermosa, si nosotros somos pecadoras, somos pecadores. Pero es que el Señor no nos ve como ahora estamos nosotros. Él nos ve como cuando nos creó y nos ve por medio de la obra de nuestro amado Mesías. También en este capítulo estuvimos viendo cómo pues el Señor padeció. El Mesías sufriente padeció y lo vimos en el Getsemaní. Ahí diciéndole al Señor que si era posible pasar de él esa copa. Lo vimos cómo él sufrió, y también en el estudio de nuestra querida hermana Maru, sí, que ella llevó el estudio de los versos del 3 al 8, vimos cómo pues el Mesías tomó el papel de siervo, siendo rey, siendo Dios, siendo todopoderoso. Él tomó el oficio de esclavo, lavándole los pies a sus discípulos. Y vimos también nuestras características a través de la actitud del apóstol Pedro. Lo vimos nosotros como él, pues, la actitud fue arrogante, fue orgullosa. Y bueno, esa es nuestra característica, de ser orgullosos, de ser arrogantes, de ser altivos, de no aceptar el plan de Dios como Dios lo manifestó, como Dios lo creó, sino que queremos hacerlo todo a nuestra manera. Pero vemos nosotros en el verso 8 que entiende Israel. Israel entiende que su amor está enfermo, que está enfermo y que necesita de su Señor, que necesita ser sanado, restaurado su amor. Y lo vemos nosotros clamando, ¿sí? Clamando, y esto nos lleva a ver y a entender que es gracias a nuestros hermanos judíos. Por eso tenemos que amar a nuestros hermanos judíos, porque es Judá el que pide que le digan a su amado que él está enfermo de amor. Y cuando se lo dice, pues que le digan a los amados, al amado que habla a las naciones, y entendemos que en las naciones se encuentra ahí extraviado Israel, y que ahora, gracias al eterno amor de Dios que nos ha atraído, como lo estamos viendo, a muchísimas personas, muchísima gente que están entendiendo esta verdad y que están despertando al amor y que están acogiéndose y abrazando los mandamientos, como dijo el rey David, como una delicia. Entonces, nosotros somos llamados a orar y a clamar también por nuestros hermanos los judíos, porque ellos en su celo guardaron esta palabra. Y es gracias a nuestros hermanos judíos es que hoy podemos tener estas escrituras, ¿sí? Este libro de la Torá, este libro de la ley en nuestras manos. Y podemos regocijarnos, podemos deleitarnos en ella. Ahora que nuestros ojos se nos han abierto, que la escama de nuestros ojos se ha caído, podemos ver las delicias de la ley del Señor, que son sus instrucciones, son sus mandamientos, son sus buenos consejos, su sabiduría, su conocimiento que nos está revelando día a día a través de los días. Cada vez que nos levantamos, cada vez que abrimos nuestros ojos a un nuevo amanecer, el Señor nos está hablando. Entonces debemos orar por nuestros hermanos judíos, porque ambos necesitamos ser amados por nuestro amado, perdonados. ¿Sí? Que la gracia del Padre Eterno se derrame tanto en la casa del norte como en la casa del sur. Nosotros debemos orar y pedirle al Señor por nuestros hermanos judíos. Entonces, esto entendió Israel. Y ahora vemos nosotros en el verso 9, que va a la continuación de este estudio, que dice: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Y viene la respuesta de la amada. Y le dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Ella comienza a ver las características de su amado. Y dice, mi amado es blanco y rubio. Estas dos palabras, blanco y rubio, son las características de Dios que anhela, que desea emblanquecer de sus pecados a su pueblo. Él desea con todo su corazón de emblanquecerlo, de ponerlo a la altura de él, como lo vemos nosotros aquí en Isaías capítulo 1, verso 18, donde el Señor está llamando a su pueblo diciendo, venid, verlo a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿A qué está llamando?
venid a mí. ¿Y qué es más? Nos habla también por medio del apóstol Juan, el amado del Señor, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda culpa. Es decir, si no hay confesión, no hay perdón. Si no venimos a la presencia de papá y confesamos nuestros pecados, no puede haber perdón de pecados. Por eso el Señor aquí en Isaías 1:18 dice, venid a mí, tal como estamos. El Señor no está esperando de que tú vengas el día que estás limpio de todo pecado, porque nadie se puede limpiar. Nadie nos puede limpiar. Yo no me puedo limpiar a sí misma. El único que me puede limpiar, el único que me puede perfeccionar es nuestro amado Dios, nuestro amado Mesías. Y por eso él dice, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si has pecado, si tu pecado es grande, mira, sabe que yo no lo estoy viendo si es grande o es pequeño. Yo quiero que vengas. Y si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, esto es algo tan maravilloso, el llamado que tenemos de parte de nuestro Dios. Y esta es la característica que distingue a Dios por encima de los dioses de las naciones. Los dioses o los ídolos de las naciones su característica es de crueles, de ser vengativos. Pero en cambio, las características de nuestro Dios es muy diferente. Está ansioso por perdonarnos. Él está anhelando querer derramar su misericordia, su compasión hacia su pueblo y poderlo emblanquecer, poderlo poner limpio, puro como en el principio, cuando Él nos creó, cuando Él nos hizo puro y limpio, cuando estábamos con Él. Él quiere que volvamos al inicio. Y el único que nos puede llevar al inicio es Él, y por eso nos hace ese llamado, venir a mí. Y luego vemos nosotros que dice señalado entre 10,000. El señalado entre 10,000 aquí quiere decir que es entre las multitudes. ¿Sí? También para completar esta interpretación de este versículo, me impactó mucho la versión que dice en las Américas, como dice ese verso 10. Dice así, mi amado es resplandeciente, sonrosado y distinguido entre 10,000. ¿Qué significa la palabra resplandeciente? Bueno, esta es la traducción hebrea, que es saj, que también significa brillante, soleado, en forma figurada también significa claro y evidente. Ahora bien, recordemos un poquito quién fue el que se transfiguró en el monte alto, como lo vemos nosotros en Mateo 17, 1, 2, nuestro amado Yeshua. Dice que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Aquí lo podemos ver claramente que él se despojó de su gloria. Se despojó, no solamente se despojó de su divinidad, de su poder, no solamente de eso se despojó, sino que aún se despojó de su hermosura, de su gloria. Se despojó él, como dice en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 2, que dice, mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Como raíz en tierra seca. ¿Quién era el que estaba seco y en gran manera? Ezequiel lo vio. Un montón de huesos que el Señor le dijo, ¿cómo que ves? Veo un montón de huesos secos y secos en gran manera. Por eso él vino a los suyos y ellos no pudieron recibirlo. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban tan endurecidos, tan secos. Él vino a ellos y ellos no lo recibieron. ¿Y cómo vino él? Dice que él se despojó de su belleza, de su hermosura. Y él vino como cualquier hombre. En el principio lo vemos en Génesis, lo vemos al Señor. En sus primeras apariciones, lo vemos hablándole a nuestros primeros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob,
lo vemos nosotros hablándoles como el ángel del Señor. Y vemos que él era nuestro amado Mesías. Y luego lo vemos al frente de todas las multitudes. Su segunda aparición fue en el monte Sinaí, cuando él habló a toda esa multitud, a aproximadamente 3 millones de hebreos y a una multitud de extranjeros, hablándoles cara a cara, en medio del trueno, del relámpago, en medio de la nube, en medio del shofar que sonaba, ahí les hablaba. Pero ahora, como dice Hebreo, nos envió el Señor o sea, vino en persona. ¿Sí? En persona vino a hablarnos. Primeramente habló a nuestros padres, después pues él siguió hablando y bueno, luego lo vemos en el monte Sinaí, sigue hablando, pero ahora en persona, como lo dice también el libro de Filipenses capítulo 2, verso 6, donde vemos que él pues se despoja de su gloria, ¿sí? Se despojó de su gloria viniendo como un siervo sufriente, humilde a dar su vida por nosotros. Dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice que él pues vino en forma de hombre, es ahí cuando podemos sentir que él pudo, él nos puede comprender porque él estuvo en una carne como la de nosotros, aunque vemos y entendemos que no fue que él tuvo nuestro mismo ADN, no, ¿sí? Porque vemos que el apóstol Pablo nos habla del primer Adán, que por el primer Adán nosotros todos somos constituidos pecadores, pero por el segundo Adán todos somos redimidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no tuvo el ADN de nosotros, por eso es que su cuerpo no vio corrupción. Él es santo y puro desde su nacimiento. Fue el Señor que puso el ADN en el vientre de Miriam. Pero sin embargo, él sintió lo mismo que nosotros, ¿sí? Él sintió cansancio, sintió hambre, él tuvo angustia, porque lo vemos en el Getsemaní. Ahí dice que el sudor que salía de su cuerpo eran como grandes gotas de sangre. La preocupación, porque él conocía lo que significaba, ¿sí? La crueldad que era la crucifixión. Y sobre todo a él le dolía el tener esa separación con su padre, ya que nunca se había alejado de su padre. Y ahora por el pecado, por causa del pecado, porque él iba a tomar todos los pecados de todas las generaciones, desde el principio hasta la última generación sobre él. Entonces por esta causa le dice, Padre, si te es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sintió la aflicción, él sintió el dolor y por eso es que lo vemos en las multitudes diciendo, yo tengo compasión de las multitudes de ellos. Él siente compasión, sentía compasión cuando los veía enfermos, cuando estaban con hambre, cuando estaban desnudos. Entonces era un Dios compasivo, un Mesías compasivo, un Mesías que se compadecía del dolor de su prójimo. Ahí lo vemos en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. Y Él sigue obrando a través de cada una de nosotras. Cuando estamos pasando por el proceso, Él está con nosotras, porque Él siente el dolor, Él siente la aflicción, Él es compasivo, Él es misericordioso. Por eso es que podemos entender que no estamos solas. Él está con nosotros. Nuestro Mesías, el que se despojó de su gloria, el que se despojó de su divinidad, el que se despojó de su belleza. Él es compasivo y está con nosotras. Y aquí lo vemos que se transfiguró. Entonces yo digo, wow, tremendo. El que nos está llamando que vengamos a Él, el que nos está llamando que nos pongamos a cuenta con Él, el que resplandece sobre todas las cosas, Él desea, no solamente lo desea, sino que vino en persona para llamarnos, Por eso Él dice, yo no vine a condenar al mundo. Él dice, yo vine fue a salvar al mundo. Y lo podemos ver también cuando Él dice, bueno, es que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos, y Él vino por los enfermos. Él dijo que Él no había venido por los que se creían justos, sino por los pecadores,
por esos pecadores arrepentidos, por esos pecadores que reconocen su pecado y lo confiesan, como dice, como vemos ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, que confiesan su pecado. Entonces dice que su palabra es fiel, que Él es justo para perdonarnos y para librarnos de toda culpa. Qué maravilloso y qué glorioso. Gloria a Dios. Continuamos. Y ahí vemos nosotros en Juan que se cumple este regalo de parte de Dios. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Y continúa la novia describiendo a su amado y dice en el verso 11, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. La novia aquí describe la cabeza del rey, de su novio, ¿sí? Como dice, como oro finísimo, pero en el hebreo no se traduce así, ¿sí? En el hebreo significa, en hebreo es la palabra ketén, que significa algo extraído, es decir, un mineral tal como el oro, puro, en la forma en que se extrae de la tierra. Entonces, estas expresiones son referencia del principio de donde pues se encuentran todas las cosas del Señor, como vemos nosotros en Juan capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Aquí se encuentran, pues, aquí se encuentran todas las cosas, todo lo que lo surge de Dios se encuentra en nuestro amado Mesías. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, ¿sí? Y todo tiene que ver con el fruto de la palabra que sale de la boca de Dios, que es como un oro finísimo, que es algo maravilloso, que es algo glorioso, la palabra de Dios. Por eso el rey David se deleitaba y decía que en la ley del Señor estaba su delicia, porque la ley del Señor es más hermoso, dice que es como un oro finísimo. Entonces, estas palabras aquí negras dicen negros, como el cuervo, esto significa que aquí están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y ahí encontramos en Jeremías capítulo 33, verso 3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, si tú vienes a mí, si tú clamas a mí, yo te voy a enseñar los tesoros escondidos. ¿Cuál es ese tesoro escondido? Son sus mandamientos, son sus instrucciones que están escondidos. Es la sabiduría, el conocimiento que el Señor se lo revela para aquellos que vienen a Él, que lo buscan, que claman a Él. Esto sí que es maravilloso, realmente, que yo antes le daba otra interpretación a este versículo, pero me doy cuenta claramente que Dios está hablando es de su sabiduría, del conocimiento, que es su palabra que es la que cambia, la que transforma el corazón del hombre, su palabra que es vida y vida en abundancia. Verso 12, dice, aquí continúa diciendo la esposa, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que lavan con leche a la perfección colocados sus ojos. Esto quiere decir que los ojos de Dios están todo el tiempo sobre las naciones. Todo el tiempo están ahí sobre las naciones deseando, anhelando dar esta leche espiritual no adulterada. ¿A quiénes? Buscando a quienes tengan un corazón sensible, un corazón sencillo, un corazón humilde que tiemble a los besos de su boca. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que sí, que cuando leemos su palabra, estamos que lloramos, nos quebrantamos y decimos, ¿qué es esto, Señor? Y es ahí cuando decimos, Padre, ¿verdad? Que yo no merezco estar en tu presencia, papá. Yo no merezco ser tu hija, papá. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de un derroche de amor por nosotros. Y entonces decimos, Señor, yo tan mala, he hecho tantas cosas, Señor, no he prestado oído a tu palabra. Esto es muy bueno que nos pase esto, que nos quebrantemos delante de la presencia del Señor. Cuando yo, por ejemplo, no
estoy leyendo y de repente no me quebranto ante la presencia del Señor al leer su palabra, yo siempre le pregunto al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tu palabra no la siento? ¿Por qué tu palabra, Señor, no la puedo, no me quebranta mi corazón? Entonces hay una alabanza muy bonita que la canto en ese momento, que yo le digo al Señor, porque no la siento, porque el Señor quiere que tú le digas todo lo que está en tu corazón. Y esa alabanza dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Entonces comienzo a cantarle al Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Señor. Yo quiero menguar. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, lo pongo a tus pies. Yo quiero que tú crezcas en mí. Si usted no siente de repente cuando esté leyendo esa palabra que su corazón no se quebranta porque es Dios hablándonos directamente a nuestro corazón, entonces usted pídale al Señor, quebranta mi corazón, Señor. ¿Qué está pasando con mi corazón? Señor, no siento como que no me mueve nada. Pero cuando usted siente que se vuelve su piel como piel de gallina, cuando usted siente que la palabra prácticamente es la voz escuchando al Señor porque podemos verlo a través de su palabra, entonces significa que los besos de la boca del Señor, como dice Jeremías, está tocando su vida en ese momento. Isaías 62:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas esas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiembla a mi palabra. Qué maravilloso. También esto hace referencia a la diferencia que hay entre el Dios de Israel y los ídolos de las naciones. Nuestro Dios, el Dios de Israel, se caracteriza por hablarnos por medio de las sagradas escrituras, por medio de su palabra, se caracteriza. Perdón. Verso 13. Ay, perdón, un ratito. Dice el verso 13. Sus mejillas como era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra. Aquí podemos ver que dice que sus mejillas son como era de especias. Entonces, las mejillas, ¿qué son las mejillas? Bueno, las mejillas, y esto en verdad que me impacta mucho lo que dijo José, y yo sí estoy de acuerdo con él. Estoy muy de acuerdo con él porque cuando una persona se sonríe, lo que mueve son las mejillas, ¿sí? Entonces, cuando se mueven las mejillas de Dios, es porque Él está derramando, o sea, significa que Él está derramando su gracia sobre nosotros. Y yo decía, sí, tiene razón la interpretación que le dio José a este verso sobre las mejillas. Porque cuando el Señor nos ve, que estamos nosotros, por ejemplo, con nuestro esposo, y estamos pues con él, como dice su palabra, honrándolo, hablándole con suavidad, con amor, ¿sí? Entonces el Señor se sonríe, ¿sí? Arrancamos sonrisa de los labios de nuestro Señor. Entonces su gracia se derrama sobre nosotros. Cuando, por ejemplo, estamos con nuestros hijos y estamos pues apapachándolos, amándolos y enseñándoles con amor las escrituras, como dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, donde dice el Señor, y estas palabras que te mando hoy estarán grabadas en tu corazón y se las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Entonces el Señor ve que usted le habla de la palabra a sus hijos con amor, con sabiduría. Entonces la gracia del Señor se derrama sobre usted, porque el Señor dice, esta es mi hija que guarda mi palabra. ¿Sí? Cuando estamos, por ejemplo, con nuestros padres, cuando honramos a nuestros padres, el Señor dice, esta guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Entonces arrancamos, ¿sí? Sonrisa de los labios, nuestro Señor, los cachetecitos de nuestro Padre se mueven, ¿sí? Y derrama su gracia sobre nosotros. Cuando estamos, por ejemplo,
con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y compartimos las maravillas de nuestro Dios. Entonces el nombre del Señor es exaltado y el Señor sigue derramando su gracia sobre cada una de sus hijas, de sus hijos que hablan de Él, porque este es un mandamiento que tenemos que testificar de sus maravillas. Cuando estamos pasando por procesos difíciles como la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, de un hermano, cuando estamos pasando procesos con nuestros hijos, entonces miramos al Padre. No renegamos, sino que miramos al Padre. Entonces el Señor sonríe. ¿Por qué? Porque Él dice, no apartó su mirada de mí y de mí viene su justicia. Entonces esto es muy importante, que nosotras arranquemos sonrisa de los labios de papá, como los niños, por ejemplo, cuando un niño es pequeño, el niño lo que busca es arrancar risas de papá, de mamá. Hacen cualquier cosa para hacerlo sonreír. Yo me recuerdo de los míos, hacían, especialmente Abigail, hacía cualquier cosa para hacernos reír. Entonces, tenemos que ser como niños. Papá quiere que seamos como niños, como niñas, que arranquemos sonrisa de sus labios, ¿sí? que seamos, que hagamos su voluntad, que seamos humildes, porque Él nos enseñó y nos dio su ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien está hablando mal de nosotros, que se burlan de nosotros, nos critican, blasfeman de nosotros por causa de la palabra, entonces nosotras respondemos con amor fraternal no fingido, los amamos, los perdonamos. Entonces el Señor dice, esta hija mía es la que sigue mis pisadas. Entonces arrancamos sonrisa de sus labios. Entonces esto significa las mejillas, ¿sí? Dice que son como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra. Entonces aquí vemos que la novia describe los labios de su amado como lirios. Dice que es como lirios que destilan perfume, que destilan ese aroma. Así es su amado, ¿sí? Como lirios, como una flor, destila este perfume. Y también no podemos ver que labios en hebreo es la palabra shafá, que también se puede traducir como lengua o lenguaje. Es decir, ¿qué es lo que sale de una lengua que está direccionada por el Señor? De ese lenguaje que sale, la palabra de Dios, una palabra dulce, ¿sí? Dice que de la abundancia el corazón habla la boca, la lengua, ¿sí? Da un lenguaje, un sonido que es pacífico, es amoroso, es tierno, que las personas que lo escuchan, pues sienten pues paz y gozo al escuchar y esperanza, como lo vemos en Isaías 54, que dice, el Señor, el Adonai, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, el Señor nos da, aquí la novia describe al Señor, ¿sí? Con un lenguaje que trae paz, que despierta mañana tras mañana trayendo una palabra de esperanza a los oídos de las personas, pues, que quieren aprender más de Él, ¿sí? Porque cada día debemos ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para ser más sabios, ¿sí? Porque cada día el Señor tiene una nueva palabra para nosotras y en su palabra encontramos nosotros la sabiduría, ¿sí? Y el conocimiento, pero sobre todo la sabiduría que viene prendido desde el conocimiento. Y luego dice los lirios. Lirios en hebreo es la palabra shohan. Esta es una flor o un adorno, pero también significa algo en forma de trompeta, ¿sí? Recordemos que cuando Pablo dijo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que el Señor va a venir con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de trompeta. Este fue el shofar, el que oyeron esta multitud tanto de hebreos como extranjeros, oyeron el sonido del shofar. El shofar, el Señor vendrá cuando venga a ver a su pueblo, cuando venga a ver a su iglesia, esa que ha permanecido, a esa que ha perseverado, guardando su palabra, oirá el sonido del shofar. Es decir, estamos viviendo los últimos tiempos, y no lo sabemos, que este sea el último tiempo, y tengamos la bendición de escuchar directamente de los ángeles, Señor, el sonido del shofar, que Él venga por su pueblo, gloria a Dios. Y la palabra destilar se traduce también en hebreo como nataf, que significa gotear, resumar o destilar.
Es decir, en forma figurada también significa hablar por inspiración, profetizar. Y continúa con el verso 14 que dice, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro. Sus manos. Aquí está haciendo una referencia a las, puede ser a las tablas de los mandamientos. Recordemos que estas fueron escritas directamente con la mano de Dios. Dios las escribió directamente con su mano, los 10 mandamientos, ¿sí? Y su cuerpo, que aquí dice, y su cuerpo podría referirse también a la parte más íntima de Dios, y que la parte más íntima de Dios es su palabra, la Torah. Los órganos de este libro de la Torah, ¿sí? Es el libro de Levítico, de donde se encuentran pues ahí los mandamientos y también la parte central de los sacrificios, la manera en que Dios justifica a su pueblo por ser, no por obra, sino por gracia, ¿sí? Por medio del derramamiento de sangre inocente. Y en la Biblia, las palabras, por ejemplo, entrañas representan la compasión también y la misericordia del Señor, como podemos ver nosotros en Isaías, capítulo 63, verso 15, que dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Y también en Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Adonai, dice el Señor. Entonces podemos ver claramente, amén, que el Señor es compasivo con su pueblo y que las entrañas de las cuales está hablando aquí, pues este verso 14 se centra pues en el corazón de los mandamientos del Señor, su compasión y su obra de cómo pues liberar a su pueblo, no por obra como dice humana, sino por la gracia suya, por su misericordia, por derramamiento de sangre inocente. Y vimos que quien derramó su sangre por nosotros fue nuestro amado Mesías, el cual nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Y esto también lo podemos ver porque también esto hace referencia, ¿sí? También hace referencia a por ejemplo, jacinto, esta piedra de jacinto es una piedra o sea, que representa muchas piedras. Y entre ellas pues podemos ver que fue hecho el pectoral, fue confeccionado el pectoral del sumo sacerdote. Sí, esto lo encontramos en Éxodo capítulo 28, verso 20. Como también dice que de estas piedras preciosas será pues adornada la nueva Jerusalén. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, verso de 19 al 20. Esto ustedes lo pueden ver porque queda aquí grabado, ¿sí? Y continuamos con el segundo versículo. Señora Esther, se le silenció. Ahí está. Gracias, Yamilita. Sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Sus piernas, aquí se está refiriendo, hace una referencia o sea, habla de dos piernas, de dos mandamientos. Se está haciendo una referencia a dos mandamientos que son las columnas de la base de nuestra fe. Tiene que ver con la pregunta que le hicieron los fariseos a nuestro amado Mesías cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento. Entonces vemos que la pregunta que en sí le están diciendo es cuál es lo más importante de toda la revelación de Dios dada a la humanidad. Y encontramos ahí a nuestro amado Mesías respondiendo a esta pregunta, ¿sí? Respondiendo a esta pregunta en el libro de Marcos capítulo 12, verso del 33. El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. De aquí pues está pues la ley y los profetas. Porque cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, significa de que su palabra, toda su palabra, le hemos dicho un amén. Yo la hago, Señor, yo la acepto. Porque aquí está el amor, como dice el Señor. El que me ama, dijo Yeshua, guarda mi palabra. Entonces, le amamos y demostramos que le amamos cuando guardamos su palabra. Y el segundo mandamiento prácticamente es el mismo, porque si yo amo a Dios, yo amo también a mi prójimo. Entonces, aquí está la base de nuestra fe. Estas 2 columnas. Estas 2 columnas que simbolizan las piernas, estas 2 columnas. Cuando estos mandamientos se hacen carne en mí, entonces significa que yo estoy centrada, estoy yo adherida a estos 2 mandamientos, los cuales son como oro finísimo, como del cual habla aquí, oro finísimo, sus mandamientos. Entonces yo voy a hacer siempre la voluntad de papá, siempre voy a guardar su palabra, siempre su palabra va a ser mi delicia, siempre su palabra va a estar conmigo, siempre su palabra será mi deleite de día y de noche. Y ya no estarán que me estén diciendo, exhortando, obligando, lee la palabra, estudia la palabra, sino que usted va solita, se levanta de madrugada a leer la palabra. En el día no tengo tiempo, es verdad, en el día no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer, pero aprovecho como mujer virtuosa. Me levanto de mañana, estudio la palabra, dejo que el Señor me bese con besos de su boca, ¿sí? Entonces, cuando yo salgo, yo llevo esa palabra, llevo ese mandamiento, esa instrucción, la llevo conmigo. Entonces, en cualquier circunstancia, la palabra la podemos aplicar. ¿Por qué? Porque el Señor que está en nosotros, que es su palabra, que es el espíritu de la palabra, nos lleva a orar conforme a su voluntad. Verso 16 dice, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí dice que su paladar es dulcísimo. Y aquí podemos ver nosotros la palabra paladar en hebreo, ¿sí? Es la palabra het. Esta misma palabra se menciona en el Salmo 119, donde se habla de la palabra de Dios. Y esto lo dijo nuestro amado David, el rey David, en el Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y también lo vemos al que escribió pues el libro de Proverbios, ¿sí? A Salomón, en Proverbios 24, del 13 al 14, donde dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Entonces, podemos ver que lo que surge de la boca de nuestro amado Dios es su palabra, ¿sí? Su palabra que es dulce como la miel, su palabra deben ser nuestra delicia. Y esta es la diferencia que hay nuevamente entre los dioses de las naciones al Dios que tenemos nosotros, al Dios de Israel. Los dioses de las naciones no tienen nada, pero el Dios de Israel tiene todo para nosotros, su palabra, que es más dulce que la miel. Y aquí continúa diciendo, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén, tal es mi amado, tal es mi amigo. Y esto es impactante porque ahí vemos nosotros en Juan capítulo 15, verso 15, donde el Señor le habla, ¿sí? Le está hablando aquí a sus discípulos, donde se encuentra reunido con ellos y les dice, bueno, después que les ha hablado toda la palabra, ¿sí? Donde ya ellos están listos para empezar su discipulado, ¿sí? Para iniciar su apostolado,
Entonces Él habla y le dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya ustedes lo saben todo. Ya les he revelado todo lo que está en el corazón de papá, en mi corazón. Y ya no los llamaré siervos. Ahora los voy a llamar amigos. Y aquí culmina este libro, este capítulo tan hermoso de Cantar de los Cantares. ¿Sí? La revelación más hermosa que expresa el final es que Jesús nos llama sus amigos. Ya no somos sus siervos, sus súbditos. Ahora somos sus amigos porque ya no lo tenemos como un Dios distante, ya no está distante de nosotros, porque siempre el patrón está distante, el patrón está allá, el jefe está allá y los siervos están acá. Ahora no. Ahora como los amigos se reúnen, los amigos se abrazan, los amigos juegan, los amigos se ríen, los amigos comparten. Así el Señor es ahora para los suyos. Ya no los llamaré más siervos. Ahora serán mis amigos. Ahora podemos vernos y podemos ver al Señor ya como nuestro amado. ¿Sí? El Señor dice, ahora me pueden ver como su amado, como su amigo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Víctor Hugo. Qué maravilloso es nuestro Padre, que nos enseña, que nos da su palabra y que al final de su palabra, después de que nos da todas estas instrucciones, como todopoderoso, como aquel que está en él encerrado todo el conocimiento, toda la sabiduría y la ciencia, y luego se hace humilde, se hace como un niño pequeñito a nuestra altura para decirnos, ustedes son mis amigos, ustedes pueden confiar en mí. Ya no me llamen patrón, jefe, ahora llámenme, como él dice, Yeshua, como su amigo, como su amado, como su hermano, porque eso soy para vosotros. Y con eso concluimos este capítulo número 5, recordando que en la palabra de Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y recordar siempre que Él es fiel y verdadero. Y su palabra es más dulce que la miel, que para nosotros es un deleite poderla discernir día a día, porque ella nos va a traer esa paz que el mundo no nos puede dar. Esa paz la vamos a encontrar en su palabra. Esta es la revelación que podemos tener de un Dios santo y sublime, que es capaz de hacerse como un niño y de poder tener intimidad con nosotros y llamarnos sus amigos. Ya no está lejano. Él ya no está lejano, está cerca de ti. Estás pasando por momentos difíciles, pues ahí está tu amigo, hermana. Está a tu lado. Está contigo, no estás sola. Nuestro Dios, nuestro Rey, está sobre todas las autoridades del universo. Y junto a Él no habrá nadie, escucha bien, que nos pueda intimidar. Ni un líder, ni el líder más poderoso, ni temible del mundo, incluyéndole al anticristo, no nos podrá a nosotros intimidar. Porque si Él está con nosotros y que ya está con nosotros, nadie nos puede hacer daño. El que está afuera, pero el que está dentro de nosotros es todopoderoso. También es misericordioso y amplio en perdonar. O sea que Él no nos está mirando lo que hemos sido, lo que fuimos. Él está mirándonos ahora, este momento, cómo están nuestros corazones compungidos delante de Él, cómo nuestros corazones están quebrantados, escuchando su palabra, escuchando su invitación, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados y cansados. Venid a mí, estemos a cuenta. Si confesamos vuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos. Él es fiel, Él es justo para librarnos de toda carga que muchas veces está ahí, todos esos recuerdos que muchas veces están ahí y que ahora que tenemos al Señor, esos recuerdos nos vienen a nuestra mente y nos atormentan. El Señor dice, estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera rojo como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Lo pasado es pasado. Dios no es Dios de pasado, Dios es Dios de presente. Y en Él somos nuevas criaturas. Somos sus hijas, sus niñas perfectas. Así que ahora somos nuevas criaturas. Él ya nos ve como lo que estamos haciendo, rumbo
a buscar esa perfección por medio de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Y en su segunda venida, el Señor vendrá, como dice, como el juez justo. Y Él se sentará en su trono de gloria, no solo del cielo, sino también de la tierra, porque Él es Dios, como dijo Rad, Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y perdonará a quienes se arrepientan, porque esa es la característica de Dios. Él anhela, Él desea perdonar a su pueblo, blanquearlo de sus pecados. Él desea blanquearnos de nuestras maldades. Él quiere que estemos delante de Él puras, limpias, bellas y hermosas. A quien se humilla ante Él y tiembla ante su presencia. Ahí se la quiere hermosear cada día más. Pero quien no lo haga será juzgada por sus actos. Pero Él desea blanquearnos. Él desea que estemos delante de Él cada día hermosas. Así que en esta mañana yo te invito a cerrar tus ojitos ahí. Y vamos a decir al Señor que anhelamos, que deseamos su presencia más que cualquier otra cosa. Que deseamos ser emblanquecidas por Él. Que reconocemos, al igual que esta esposa que es Israel, todas sus características que son tan hermosas. Que Él es bello, que Él es hermoso, que Él es lindo. Que como pudimos ver, Él se despojó de su gloria, pero sus discípulos fueron testigos que Él resplandeció en todo su esplendor. Dice que sus ropas eran blanquísimas, su rostro resplandecía como el sol. Él vino a nosotros. Él vino para que todas conociéramos y entendiéramos que Él se compadece de los que sufren y de los que lloran, y que Él vino a salvar a los pecadores. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Porque en verdad, Padre amado, este libro de Cantar de los Cantares es una revelación completa de tu obra, Señor, de redención para tu pueblo. Gracias por hablarnos al corazón, Señor. Gracias porque en esta mañana yo sé, Señor, yo creo firmemente que así como has tocado mi corazón durante estos días que he estado preparando este estudio, Padre, donde tú me has revelado cosas que yo no conocía, Señor, que también se las estás revelando a mis hermanas, Padre. Que esta palabra, Señor, sea de fortaleza para ellas, Padre, como lo es para mí. Que esta tu palabra, Señor, bendito Dios, Padre amado, nos ayude, Señor, a seguir cada día buscando más de ti, nuestro amado, nuestro Rey. Que, Padre amado, esta tu palabra, Señor, bendito Dios, esta obra de redención que tú efectuaste, Padre amado, desde antes de la fundación del mundo, y que la llevaste a cabo cuando viniste a este mundo, Padre amado, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dar tu vida, Señor, por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Esa obra está ahí. Ha llegado a cada uno de estos corazoncitos que estamos aquí delante de ti. Padre, yo te ruego con todo mi corazón que termines la obra, Señor, que empezaste en estas bellas y hermosas mujeres, como en el mío, Señor, como en nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras familias, como Raad, Señor. Te ruego, Señor, que alcances a todas nuestras generaciones, a la casa de nuestro Padre, a la casa de nuestra Madre. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu derroche de amor para con tu pueblo, que aunque no lo merezcamos, Señor, tú, Señor, te manifiestas a menudo, Señor, a nuestras vidas para hacernos recordar que tú nos amas de tal manera que viniste a dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y por sus méritos, por tu obra redentora, Señor, te damos las gracias. Amén, amén, amén. Amén. Detenemos Amén. la grabación. Bendiciones, señora Esther.